Buenas noches a todos y todas que nos acompañan el día de hoy. Hoy tengo la suerte, Ujú. ¿no?, de poder dialogar con la profesora Marilú Caicho o María Caicho, ¿no? Profesora de la Facultad de Educación, jefa de la Unidad de Educación Virtual de nuestra facultad. Eh, bueno, y quien les habla es la profesora Liliana Muñoz. Tengo el gusto nuevamente de estar acá en Punto y Solución, a quienes agradecemos. Para contarles que la próxima semana tenemos un seminario internacional del 17 al 21 con ponentes nacionales, internacionales, y como antesala a lo que vamos a escuchar y mirar durante esa semana, vamos a presentar hoy día un diálogo acompañada de Marilú sobre nuevas formas de enseñar y aprender, ¿no? Como todos ya lo sabemos, hemos transitado de una enseñanza presencial a una de estudio no presencial. Ya venimos varios meses bajo esa modalidad. De hecho, que hay muchas lecciones aprendidas. Sobre la marcha hemos aprendido, sobre la marcha nos hemos equivocado y esa equivocación es parte también de nuestro aprendizaje, y queremos compartir el día de hoy desde la mirada de Marilú algunas reflexiones, ¿no? Ya hemos, como repito, hemos avanzado para que ella también nos pueda ir contando qué es lo que se ha ido logrando, qué es lo que debemos seguir fortaleciendo en este segundo momento. En el caso de la educación básica, continúa la estrategia a distancia también. En el caso de las universidades privadas, estamos principalmente bajo la modalidad virtual. eh, en algunas públicas ya iniciaron también, están en ese proceso, otras lamentablemente no han logrado iniciar todavía. Sin embargo, maestros, estudiantes, familias, comunidad, el sistema educativo, no sigue también el desarrollo, ¿no? Para poder tomar algunas decisiones que les permita entonces ir mejorando este proceso, ¿no? Entonces, tal vez valdría la pena, a partir de lo que ya vamos avanzando, Marilu, Ujú. a veces utilizamos la educación a distancia o virtual, llamamos, ¿no? O le Claro. ponemos, ¿no? Como que estamos diciendo que es lo mismo, pero sí sería bueno, porque somos maestros, debemos irnos profesionalizando también, Ujú. que tú nos pudieras hacer un deslinde entre lo que es realmente la educación a distancia, que es lo que está proponiéndose para la educación básica, y lo que sería la educación virtual. Y desde tu experiencia, ¿cuál crees tú que deberíamos darle mayor importancia o poner nuestro foco de atención? ¿O en realidad es que podemos usar cualquiera de las dos dependiendo del contexto, ¿no? Bienvenida, Ujú. Marilu. Gracias, Liliana, un placer conversar contigo. Y bueno, sí, hay una diferencia entre educación a distancia y educación virtual, ¿no? La educación a distancia es un paraguas más grande. En educación a distancia hablamos cuando el estudiante no está presencialmente con nosotros. Entonces, se pueden utilizar módulos impresos, se pueden usar videos, se pueden usar audios grabados, videos enviados por correo postal, una llamada telefónica. Antiguamente se hablaba mucho de la educación a distancia a través de módulos autoinstructivos, ¿verdad? Hubo una experiencia muy simpática dentro del Ministerio de Educación con secundaria principalmente, que se le llamó el programa piloto de educación a distancia, donde se utilizaban pues estos módulos impresos que enviaban a los estudiantes enviaban por correo postal sus tareas y los tutores itinerantes iban de sitio en sitio haciendo una tutoría grupal y a veces individual y alimentaban un poco al estudiante y resolvían dudas respecto a lo que habían estudiado ellos independientemente, ¿no? A esta educación a distancia, el agregado del uso de la tecnología, de medios digitales, es lo que la vuelve educación virtual, en donde ya podemos a través de la tecnología comunicarnos. Ahora,
Tecnología también es un paraguas grande, ¿no? Cuando hablamos de tecnología puede ser una tan sencilla como el WhatsApp, que en muchos casos los docentes están utilizándolo. Por ejemplo, en la estrategia de Aprendo en Casa hay muchos docentes de básica que están utilizando el WhatsApp para comunicarse con los padres de familia y a su vez comunicarse con los estudiantes. Entonces, es una herramienta bastante simple, bastante sencilla. Todo el mundo anda con el celular en la mano y se puede uno comunicar. Otros han utilizado como tecnología las radios de las comunidades. Entonces difunden los contenidos, difunden las sugerencias de los docentes, las actividades docentes a través de las radios comunales. Es un uso de la tecnología, ¿verdad? Otras que sí tienen conectividad, pues han utilizado entornos pagados o gratuitos para hacer la entrega de contenidos, pero también la publicación de actividades y generar este espacio de intercambio, ¿no? De interacción entre el estudiante y otros estudiantes, estudiantes y docentes, estudiantes y el material, ¿no? Entonces, mucho temor, al principio hubo mucho temor por parte de los docentes, porque es cierto, no nos habíamos enfrentado nunca a una posibilidad de tener en modalidad virtual la enseñanza de la educación básica. El atender a niños desde inicial hasta secundaria es difícil en línea, ¿verdad? Y sobre todo se hace muy complejo porque en nuestro país hay mucha diferencia de escenarios tecnológicos, ¿no? Tenemos zonas de la selva que se pueden conectar en la mañanita y bien de noche, y en el medio del día no tienen conectividad. Hay zonas de la sierra que por alguna tormenta eléctrica tampoco se pueden conectar. Y también está el hecho de que en muchos hogares, pues lo único que tienen es la radio y es el único medio digital que tienen, ¿no? Hay que pensar también en macro. Entonces, las diferentes tecnologías nos ayudan. Lo principal es que el profesor no sufra, ¿no? Tú conoces bien mi lema de pare de sufrir con los docentes, porque los docentes han tenido una carga muy grande este semestre que ha pasado, todos los docentes de público y privado. En el caso del público, tenían que entregar informes, evidencias y tener esta diferencia de escenarios tecnológicos en sus estudiantes. Y en el caso de los privados, pues la exigencia de los padres de familia, la exigencia de los directivos. Entonces, ha sido un momento mucho de estrés, pero lo principal es ubicar aquellas cosas, o sea, centrar nuestra atención no en la tecnología, sino en el resultado de aprendizaje que se quiere lograr con ese estudiante, ¿no? Hacemos mal en elegir primero, vamos a usar todos tablets y todos usamos tablets, o vamos a usar todos el Classroom de Google, entonces todos nos metemos a Classroom de Google. No es así. Son herramientas muy buenas, pero lo principal es qué cosa quiero lograr con mis estudiantes y qué cosas tienen acceso ellos, ¿no? Sin Bien, complicarles la vida. ok, Marilu, me parece importante este deslinde porque además también pones, señalas cuáles son estos recursos que podríamos utilizar para poder optimizar lo que se plantea, ¿no? Em, ¿Cómo pueden los docentes integrar de manera adecuada la tecnología? ¿No? Entonces, tú qué, desde tu experiencia, desde lo que ya estás haciendo, ¿no? O sea, hay cosas que se han olvidado, ¿sí? Para ir avanzando un poco y ayudando también a los profesores a que ellos puedan tomar decisiones y decir, ok, eso es lo que me ha funcionado por estas razones. Tal vez tú podrías también señalar algunos criterios, ¿no? Que puedan permitir seleccionar, identificar y aplicar diferentes recursos, ¿no? Claro. Lo primero es aplicar un modelo de integración de TIC que no funcione, ¿no es cierto? Y para eso, pues tenemos dos modelos que son bastante conocidos en educación virtual, que son el TIPAC y el SAM, ¿no? En el TIPAC y el SAM se habla de una sola cosa, o sea, son modelos que de repente los profesores dicen, uy, pero hasta conocerlo no voy a lograr integrar la tecnología a mi aula, pero a lo que se refieren ambos modelos en realidad es a poner el foco
en las estrategias, en las metodologías, aquello que queremos enseñar, el contenido, las habilidades y las tecnologías. O sea, es un triángulo que se hace, ¿verdad? Entonces, yo no me puedo ir de frente a la tecnología y luego ver cómo es que la utilizo, porque ahí me complico yo como docente porque de repente no manejo esa tecnología tan bien y lo que me podría tomar una hora haciéndolo con otro tipo de herramienta, me va a tomar una semana hacerlo y no me conviene, ¿no? Otra vez, el docente está con muchas tareas encima, una más y se desborda. Entonces, lo principal es ver qué es lo que yo quiero enseñar, qué es lo que quiero lograr con mi estudiante, las habilidades que quiero desarrollar, los contenidos que voy a abordar. Luego busco la estrategia que quiero o que puedo utilizar y que va acorde con esas habilidades y esos contenidos, ¿no? Y que también va acorde con el nivel de desarrollo de mi niño, porque de repente en un medio virtual no voy a lograr tan rápido lo que podría lograr en presencial, porque los tengo al frente, les puedo dar retroalimentación, entonces tengo que ir pausando un poco el manejo de los contenidos, el desarrollo de las habilidades con ellos, ¿no? Eso no quiere decir que no se logren, pero se van a lograr a otro ritmo. Y luego que he hecho ese tamizaje, me pongo a mirar las herramientas. Pero ¿cómo las miro y cómo las identifico? Una, ¿qué habilidades tengo, no? Ahora, todo el mundo aprende por el YouTube. Todo el mundo entra a un tutorial y aprende. O sea, hemos aprendido hasta hacer pan en el YouTube. Pero igualmente podemos ir a buscar una herramienta, a ver cómo utilizo el Padlet y me pongo a fijarme en algún microlearning, algún video. O cómo utilizo el Classroom de Google y me pongo a buscar. Pero también tengo que tener en cuenta mis habilidades y qué tiempo tengo para aprender, ¿no? Si necesito crear actividades, necesito crear contenidos para mi estudiante ahorita, entonces tengo que utilizar aquello que me facilite la vida y no me la complique. Pero también tengo que pensar en el otro lado, ¿no? De nada sirve que nosotros hagamos una animación hermosa en Powtoon o alguna herramienta que me permita hacer simulaciones y animaciones si mi estudiante no tiene pues una computadora, no tiene una tablet para mirarlo. Para eso mejor le mando una imagen, una infografía bien hecha por WhatsApp. Entonces le llega mejor, le grabo un audio explicándole o me grabo explicándole al estudiante lo que tiene que hacer, cómo hacerlo y pausadamente darle las indicaciones. Entonces, es costo-beneficio, ¿verdad? Yo siempre a la hora que capacito a docentes de básica y también de superior, hay que pensar igual cómo es la realidad de mi estudiante, con qué tipo de conectividad cuenta, qué tipo de recursos tiene a la mano y pensar en aquello que le sirva para su reflexión, para su análisis, para la metacognición. Entonces, y pensar también, no perder de foco, de que se trata de trabajo asincrónico y sincrónico, ¿no? O sea, trabajo en la que yo puedo dialogar directamente con mi estudiante, ya sea por correo, por mensaje de voz en el WhatsApp o por un entorno virtual, pero también qué es lo que va a hacer mi estudiante en su momento solo, ¿no? En su momento de estudio independiente, que puede hacerlo grupal o puede hacerlo individual, pero qué va a hacer en ese momento y qué herramientas y contenidos le doy en ese momento, ¿no? Ujú. Se trata de pensar ambas cosas. Sí, me parece importante. Yo quiero rescatar esto, que los profesores debemos mirar la tecnología como un medio, ¿no? Un medio que lo utilizamos para que nuestros estudiantes puedan aprender, ¿no? Entonces, Exacto. cuando hablamos y decimos, ¿hay otras formas de enseñar? Sí, hay otras formas de enseñar. Hoy hemos cambiado de escenario. Ya nuestro escenario Ujú. no es el aula, ¿no? El escenario es el aprendo en casa cuando lo veo por la televisión o cuando los niños y sus amigos escuchan o lo que tienen la posibilidad de poder utilizar un ordenador, de poderse conectar. Entonces el espacio ya no es el mismo, ¿no es cierto? Ujú. Y la tecnología entonces hay que mirarlo como un aliado, ¿no? Lo que pasa es que Claro. muchas veces los profesores, y eso nos ha pasado también en la universidad nosotros, Sí. nos empezamos a instrumentalizar, ¿no? O sea, hay que analizar. Hay diferentes tipos de recursos, obviamente. O sea,
tú entras a las plataformas, como muy bien dice Marilú, y puedes encontrar una serie, pero hay que encontrarle el valor pedagógico también, Exacto. ¿no? Nosotros los profesores tenemos que tener mucha claridad de qué es lo que deben aprender los estudiantes, porque en función de eso se marca también nuestras estrategias. Cuando hablamos de la enseñanza, estamos hablando de esas estrategias que vamos a utilizar para que nuestros estudiantes puedan aprender. No debemos olvidarnos que nuestro foco es, o sea, el centro de este proceso es el estudiante y nuestro propósito es que el estudiante aprenda. Hoy, la situación en la que nos encontramos nos ha hecho mirar que hay Sí. otras posibilidades de poder utilizar diversas herramientas para poder facilitar el aprendizaje. Y el mismo estudiante también va descubriendo eso, ¿no? De pronto dice, oye, qué bueno, ¿no? O sea, me llega en instantes, me llega a través del WhatsApp la retroalimentación de mi profesora, de mi profesor, ¿no? O me ha llegado esta infografía que sintetiza lo Claro. que hemos conversado a través del audio, ¿no? Entonces, él también va descubriendo que hay otras formas de manera visual, de manera auditiva, ¿no? Porque por el momento hemos perdido esa interacción Ah, cara a cara, ¿no? Más cercana. Entonces nosotros también vamos descubriendo diferentes formas de poder llegar a interactuar ahora de manera este, con los niños. Y lo otro, como tú muy bien señalas, es bien importante tener dentro de las posibilidades, porque en un ujú, país tan diverso como el nuestro, no sí, con tantas desigualdades, no, pues todos vamos a tener, no todos los profesores tienen la oportunidad de estar bajo la modalidad sincrónica o asincrónica o sincrónicamente con lo ideal, ¿no? Pero a veces mm, no. Y lo otro que quiero rescatar de lo que tú decías, aunque ahora hemos vuelto un poco más a las restricciones por el tema del aumento de contagios, esta, esta idea de tutoría, ¿no? Que no es nueva, de tutoría itinerante, ¿no? Que tú muy bien lo señalabas, viene, data claro. de la educación a distancia más convencional de hace algunos años atrás y que probablemente muchos de nosotros, algunos profesores ya tenemos experiencia, ¿no? De lo que tú decías, la tutoría itinerante individual y grupal, ¿no? Sería bien interesante que las escuelas, el mismo ministerio pudiera dar Como una alternativa. orientaciones, no Mm, sé si las ha dado, y si ya las ha dado, qué bueno, que dé orientaciones pedagógicas, metodológicas, para que se pueda llevar a cabo esta tutoría itinerante, tanto a nivel individual y grupal. Por los medios de comunicación nos hemos enterado de que sí se está dando que algunos profesores por sus iniciativas, pero claro. debería un poco actualizarse, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué herramientas, Marilú, recomiendas tú para el nivel de la educación básica y para el nivel de la educación superior que no nos traiga tantas complicaciones, sino que se nos facilite utilizarlo, sobre todo a los profesores que somos migrantes, ¿no? Y que además garantice el aprendizaje del estudiante. Cuidadito con marear al estudiante, hoy hago Padlet, mañana hago esto y mañana el otro, ¿no? Y entonces el pobre estudiante empieza, no, hay que empoderarnos, hay que darnos tiempo Claro. para empoderarnos de la herramienta, ¿no? Entonces, qué nos recomiendas? ¿Qué herramientas o entornos tú nos recomiendas, Marilu, desde tu expertise? Además, o sea, aparte de los entornos, yo creo que también deberíamos de mirar que lo que tú mencionabas, ¿no? Este estudiante está en su casa, está en su entorno familiar y aprovechar ese momento en el que está en su entorno familiar para utilizar la casa de escuela, ¿no? El aprendizaje invertido ahora se entiende por lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Ahorita tenemos un aprendizaje invertido, efectivamente, tenemos el aula cambió,
el contenido se entrega por otros medios, el alumno accede al contenido por otros medios y luego se sintoniza con el maestro, ya sea por el WhatsApp, ya sea por un correíto electrónico, por una llamada telefónica, pero se sintoniza con el docente para profundizar o reflexionar sobre su propio aprendizaje. Entonces, allí combinar, ¿no? Combinar los materiales, o sea, papelitos, cartulina, tomarle la foto a lo que están haciendo a mano, y combinarlo con herramientas que puedan responder al escenario tecnológico en el que se encuentra el estudiante, ¿no? Y si tuvieran conectividad, pues en buena hora y podemos utilizar, por ejemplo, las herramientas de Classroom de Google son muy buenas y la mayoría de colegios pues tienen los correos electrónicos aliados al servidor de Google. Y Google tiene un entorno de aulas, para entorno virtual de aulas muy bueno. Y tiene herramientas como Jamboard, que sirve para pizarra, para trabajo colaborativo, pero también para trabajo individual. Tenemos Google Sites, que me permite crear una página y un portafolio de evidencias, tan requerido por el Ministerio de Educación y por SUNEDU, las evidencias que demuestren que el alumno logró algo, ¿verdad? Tenemos herramientas como Padlet, que me permiten no solamente crear muros de contenido para mi estudiante, o sea, hacer la entrega del contenido de las indicaciones, yo puedo grabar, me puedo grabar un audio, pero además me permite recoger productos de mi estudiante, ¿no? Eh, Herramientas como Edpuzzle que me permiten crear videos con ejercicios muy dinámicos, muy simples, sin ninguna complicación. Socrative o Quizly que me sirven para evaluar, ver cómo está mi estudiante. Hay muchísimas herramientas, pero lo principal aquí es que encontremos aquella que responda a la necesidad de mi estudiante y a su realidad, ¿no? Como dices tú, si los mareamos y los llenamos de herramientas, el pobre estudiante no va a saber qué hacer. Más bien, las herramientas que sean un apoyo para que él pueda demostrar aquello que hizo en casa, ¿no? Si le tocó arte, dibujar con lo que encontró en casa, ¿no? Jugo de frutas, remojar los frijoles, las menestras, como hacían nuestros antiguos pobladores, ¿no? Y pintaban con esa tinta vegetal. Jugar con matemática también con las cosas que tienen en la casa, así sean piedritas o sean hojitas del árbol que crece al costado de la casa, y demostrar aquello que fueron aprendiendo en el entorno familiar a través de los recursos digitales, ¿no? Ahí se van armando los portafolios, las bitácoras de trabajo y los profesores tienen pues una evidencia recolectada, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Y qué es lo que caracteriza entonces a esta nueva forma de enseñar, Marilu? Es confiar, creo yo, porque muchos docentes en esta coyuntura en la que la educación virtual se ha dado así, nos han lanzado a la piscina así de un momento a otro, y que muchos no estaban preparados tampoco, ni la infraestructura estaba preparada, ni los padres de familia para actuar de guía en la casa, ni los mismos estudiantes para estudiar solitos. Creo que ha caracterizado este momento la confianza y la no confianza, porque la confianza en el sentido de que tenemos que poner también la confianza en nuestros estudiantes, ¿no? Pensar en que no se va a copiar, la familia no está detrás de la pantalla dándole las respuestas a las preguntas que el profesor le está haciendo. O cuando dan un examen, confiar en que no se va a copiar de internet las respuestas, o si le dejamos un trabajo, no va a ir a internet a buscar la respuesta, ¿no? Es confiar en que el estudiante también es partícipe de su propio aprendizaje y esto nos lleva a trabajar la parte también moral, la parte ética. También la característica de esta modalidad implica el desarrollo de una identidad digital, ¿no? Ellos tienen que ser conscientes de que existen peligros en el Internet y que tienen que saber responder a ellos. Si entra alguien de un momento a otro en el Zoom o en el Meet del salón, pues no me voy a poner a reír ni voy a sacar fotitos para mandarlas por las redes sociales, sino que al contrario, tengo que retirarme y esperar a que mi profesor me dé las indicaciones. Y los profesores también, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar solitos
Este es un momento clave para la educación porque creo que se ha formado ya más la idea de que los docentes formamos una comunidad inmensa. Estábamos muy acostumbrados a trabajar cada uno compartimentadamente en su área, en su salón, en su grado, en su nivel. Y no hablábamos más que en las reuniones de trabajo con los demás. En cambio Ujú. ahora se presta para un trabajo colaborativo, se presta para un trabajo integrador, se presta para que si no sé manejar una herramienta, le pido a mi compañero que me enseñe. Se presta también para que en la medida que me voy metiendo en la tecnología, voy formando parte de una comunidad grande, porque todas las herramientas que ahora encontramos y los entornos son colaborativos, son en formato comunidad. Yo pongo algo y recibo algo. Entonces, si bien son gratuitos, son en un entorno de colaboración. Entonces, y hay que recordar algo, ¿no? O sea, nosotros cuando nos acercamos a la tecnología, nos acercamos primero adoptándola, ¿no? Aprendiéndola, trabajándola, conociéndola, familiarizándonos, como decías tú. Luego pasamos a adaptarnos a ella, adaptar nuestras clases, adaptarla también lo que recibimos y comenzamos a hacer mezclas y hacemos una cosa nueva, ¿no? Hacemos curación de contenidos y luego recién nos ponemos a crear cosas, ¿no? Hay muchas cosas que ya están creadas en Internet, hay muchas cosas que otros maestros han compartido en tantas redes sociales como hay en línea, ¿no? Y en el Facebook hay varios grupos de docentes que comparten sus experiencias con la radio comunal, con el WhatsApp, con el Padlet, con lo que tengan. Tomar de referencia aquello que vemos y aprender del otro. Este es el momento de ser comunidad, no sufrir solos. Sí, me parece bien, bien interesante y los profesores tenemos que ser conscientes, ¿no? Esta es una oportunidad para probar nuevas formas de enseñar y aprender, ¿no? Entonces Sí, estamos en el ensayo y el error ha tomado fuerza en estos últimos meses, ¿no? Para maestros de educación básica, para maestros de educación superior, para nosotros desde el trabajo remoto, para los padres como orientadores de sus hijos, ¿no? Entonces debemos ser conscientes para poder ir sistematizando lo que sí nos está funcionando, ¿no? Lo exacto. otro que también me parece importante que señala Marilú es que es un momento de aprendizaje en comunidad, ¿no? Entonces, en el marco del buen desempeño docente, en el caso de la educación básica, se habla mucho del trabajo colegiado. Em, Sí, Como experiencia, y estoy segura que Marilú refrenda esta experiencia que voy a narrar, nosotros sentimos que hoy nos hemos colegiado más en la universidad para poder programar, planificar, hacer claro. monitoreo, evaluar a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces estamos como que, también estamos como que más atentos unos de otros porque, como muy bien señalabas tú, tenemos que apoyarnos, ¿no? Porque estamos en una comunidad de aprendizajes, aprendemos de manera colegiada, vamos narrando, interactuando qué es lo que le funciona a uno, qué es lo que no le funciona. Y obviamente este es el espacio ideal para el aprender a aprender, Exacto. ¿no? Esto lo venimos repitiendo desde los años 90, ¿no? El enfoque de aprender a aprender, ¿no? Pero no lo habíamos repetido, Mm, eh, habíamos aprendido probablemente algunos principios que orientan el aprender a aprender, pero no lo habíamos vivido, ¿no? no, Y entonces, este es el momento donde en realidad, pues sí, vamos a aprender, estamos en el aprender, aprender haciendo, estamos en el ensayo y error, ¿no? Y entonces pienso que creo que esta generación, si bien es cierto, hoy se está hablando de que emocionalmente puede pasar, como comúnmente decimos, factura a las próximas generaciones que van a ser más compulsivos, obsesivos, tal vez un poco retraídos por la misma situación que estamos viviendo, sí, pues. ¿no? Pero también creo que como educadores, padres que somos, tenemos que generar, mirar la oportunidad que tenemos a Sí. través de las tecnologías, ¿no? Y Entonces creo generar, que nos generar un falta aprendizaje todavía autónomo. juegos, ¿no? Exacto. Las diferentes formas de interactuar, no necesariamente a través de una pantalla, tenemos que cerrar por No, momentos los que pasan mucho tiempo. Miren, ha exacto. sucedido algo bien interesante, ¿no? Cuando hemos empezado
la no presencialidad, tanto en la básica como en la superior, los padres querían que los chicos estuvieran desde las 8 hasta las 3, que era su salida en el caso de los privados, o de Sí, 8 a 1, y en la universidad pasaba lo mismo, ¿no? claro. La práctica nos ha ido enseñando diciendo, oye, a ver un momentito, o sea, no podemos estar 6 horas de corrido o 5 horas frente al computador, trae una serie de consecuencias a la vista, a la postura, ¿no? Todos vamos a terminar, lo decía en algún momento, con escoliosis, por esta situación, ¿no? Entonces, y hemos visto entonces que no funciona así, y Combinar. el sistema, ¿no? Las instituciones se han ido regulando. Eso a mí me parece genial, porque nos hemos ido regulando, nos hemos ido adecuando a la situación, al contexto en Sí. el que podemos llevar a cabo este proceso. Y lo otro que tú señalabas, Marilú, tiene que ver con esta identidad digital. ¿Cómo construir, Marilú? ¿Qué le diríamos a los profesores, a los padres de familia? ¿Qué recomendaciones le daríamos para que se pueda promover, ¿no? El desarrollo de la identidad digital? Bueno, desde la escuela y desde las universidades hemos hecho muy poquito en cuanto a seguridad en las redes se refiere, ¿no? Los jóvenes, hasta los niños, tienen contacto en redes sociales, los niños de repente por el PlayStation, los jóvenes por el WhatsApp, por el Facebook, por el Twitter, el Instagram y todas las demás redes sociales, y son muy abiertos en compartir su información. Poco se ha hablado de la seguridad y en este momento, pues la seguridad le preocupa a todos los colegios y universidades, porque han habido momentos en que han entrado personas a las charlas, a los cursos, a las sesiones de clase, a hacer cosas que no deben, pues, ¿no? Y no hemos sabido reaccionar de repente, ¿no? Los docentes no han sabido reaccionar y los padres de familia se han espantado. Entonces, por momentos, algunos colegios dijeron, no Zoom, no Meet, todo por el aula virtual, y no es así tampoco, ¿no? Si lo restringimos en una burbuja de cristal, ese estudiante cuando salga a la vida real no va a saber cómo actuar. Es igual que cuando educamos a los hijos, ¿no? Si les prohibimos y le ponemos control parental al internet y le ponemos control parental al cable y le ponemos control parental al celular, cuando se enfrenten a una situación mala, no van a saber cómo reaccionar. Y también formarlos en que ellos proyectan una imagen en línea y esa imagen se queda, no es que se va con el tiempo, ¿no? Cuando sean profesionales, alguien va a sacar alguna foto que publicaron cuando eran pequeños y se van a arrepentir. Entonces, en los colegios, informarles también a los papás la forma de trabajo, aclararles cómo es la seguridad en cuanto a las conexiones que se tienen en Zoom, en Meet o lo que se esté utilizando para las videoconferencias, formarlos en de etiqueta, ¿no? Las reglas que hay en las redes, de que cuando escribimos en mayúscula estamos gritando, que cuando publicamos de tal manera podemos ofender a una persona. Todo el mundo se cree periodista a veces en el Twitter y comenzamos a poner nuestra opinión, ¿verdad? Y esas cosas tenemos que enseñarlas desde chiquititos hasta los más grandes a tener ética en Internet, ¿no? No ofender a nadie, respetar, ser muy respetuoso, pero también cuidarnos. Y es algo que desde los colegios se tiene que abordar, ¿no? Y otra cosa que hemos descubierto en estas épocas es que nosotros siempre los docentes hablamos de la autonomía que debe tener el estudiante para su estudio, Así pero es. tristemente, pues a veces hemos comprobado que no tanta autonomía tenían, porque requieren de mucha indicación para hacer los trabajos. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué tipo de autonomía hemos generado? No mucha de repente. Entonces, la educación en línea requiere que ellos sean muy autónomos también en su aprendizaje, que sean muy ordenados, que tengan horarios, que respeten, que tengan momentos de estudio solitario de repente, pero ordenadamente, ¿no? Y que hagan este ejercicio de metacognición, de reflexionar sobre su propio aprendizaje también. No todo el docente lo va a guiar. Y esos son los descubrimientos que hemos tenido en estas épocas, ¿no? De virtualidad.
Ok, disculpen que esté mirando mi celular, pero quiero ver las preguntas, ¿no? Sí, deben de haber varias. Alguien el otro día me decía, ¿estás revisando tu celular? No, le digo, estoy mirando las preguntas. Muy bien. Acá una pregunta. Cuando se retorne la educación presencial en algún momento, cuando retorne la educación presencial en algún momento, ¿qué elementos de la educación virtual deberían continuar? Ay, qué interesante pregunta. ¿Qué elementos? Yo creo que la interacción, ¿verdad? En aula podemos interactuar directamente con nuestros estudiantes, pero no de repente les damos mucho espacio para interactuar con el propio contenido, que ellos tengan su momento de estudio independiente muy medido y muy pauteado, muy guiado y muy acompañado, ¿no? Y eso las tecnologías nos lo permiten. Yo creo que ya cuando volvamos a las clases presenciales, pues de repente no volvamos completamente a la presencialidad, tengamos una semipresencialidad, las tecnologías nos van a apoyar para ese momento de estudio solito, ¿no? Y la entrega del contenido va a ser mucho más fácil y la interacción entre ellos, entre pares, mucho más fácil también. Otra cosa que nos facilitan las tecnologías es atender a los distintos estilos de aprendizaje, ¿no? Hay chicos que necesitan repetir varias veces las cosas y dejándoles un video o un audio lo pueden hacer, o una imagen bien clara de un flujograma, pues lo pueden hacer y repetir varias veces. Hay chicos que son mucho más tímidos y temen participar en el aula, pero pueden escribir en el aula virtual, pueden escribir en el WhatsApp, o pueden hacer sus anotaciones a mano en un papel y luego tomarle foto y mandárselo a su maestro. Entonces, estas, las tecnologías nos van a permitir tener estos espacios más acordes con el estilo de cada niño, el estilo de cada joven, el desarrollo de cada uno y de sus habilidades, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta y ¿qué estrategias para una eficaz educación a distancia se sugiere para las comunidades rurales, ¿no? Obviamente es otra realidad, ¿no? Y ahí cómo podríamos entonces de repente, Marilú, dar algunas pautas. Ujú. Allí es pensar en qué, en las generaciones de educación a distancia hacia atrás, ¿no es cierto? Porque ahorita estamos como que en la quinta generación, pero sería mirar hacia atrás y retroceder, no lo veamos como algo malo, es algo que necesitamos hacer dependiendo del contexto en el que nos movamos, ¿no? Lamentablemente la brecha digital es bastante amplia y más en zonas rurales y en zonas de frontera ni que se diga, ¿no? Entonces, allí lo que nos queda es mirar hacia esta segunda, tercera generación de educación a distancia en donde utilizábamos pues los módulos, los materiales impresos, estas ayudas y les entregábamos un audio, les entregábamos un video, ¿no? Generalmente era un video donde había contenido extra, ¿no? Y allí, ahí sí tendríamos que pensar en qué tipo de contenido les podemos dar que sea mucho más dinámico, ¿no? El ministerio está pensando para zonas rurales tablets con conectividad vía satelital, está pensando en computadoras, están pensando con energía solar, ¿no? Entonces, están pensando en algunas alternativas que permitan entregar el contenido y que ellos puedan también comunicarse. Pero si hasta el que llegue, ¿no? Porque todo demora, hasta que llegue, tendremos que echar mano a las tecnologías que hay en cada comunidad y en las comunidades generalmente tenemos radio, ¿no? Echar mano de los programas radiales, hacer nuestros programas radiales o el WhatsApp de repente nos sirve para enviar, a veces dependemos de la conectividad también, entonces tendremos que optar, como tú mencionabas, lo de los tutores itinerantes en algún momento, ¿no? Pensar en que tenemos que apoyarnos también en las propias comunidades, generar aliados que permitan hacerle un seguimiento y un acompañamiento de los estudiantes y pues no será lo mismo que en presencial, pero podremos hacer algo, ¿verdad? Podemos entregarles materiales para su autoestudio, pero también podemos acompañarlos de distintas formas.
Es difícil por la brecha digital tan grande y tan diferente en cada escenario, ¿verdad? Ahí donde llega el internet, de repente no Así tienen es. dispositivos. Entonces, es buscarnos lo que hay en la comunidad. Ok. Aquí hay otra pregunta. Si bien algunos colegios privados llevan bien sus clases virtuales, Ajá, pregunta, ¿no? ¿Consideran que para los estudiantes de colegios nacionales es un año perdido? Ahí permíteme, Marilu, que yo pueda expresar lo siguiente, ¿no? claro. Será un año perdido depende del propósito que tengan, Mm, la escuela o la programación, la unidad, ¿no? Y también volvemos a decir, va a depender mucho del contexto y las condiciones, ¿no? Si mis propósitos son más de tipo conceptual, podríamos ver como un año perdido, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es tener en cuenta, estimados profesores, padres que nos están escuchando, es que la educación es para la vida, y este es un momento de desarrollar competencias para la vida, para sobrevivir ante una situación como lo que nos toca vivir, ¿no? El autocuidado. Ese es un aprendizaje. Podríamos decir que es un año perdido. Si estoy aprendiendo que me tengo que lavar las manos, que tengo que tener un distanciamiento, que si no cumplo las normas como nos ha pasado ahora, volvemos a la cuarentena, ¿no? Entonces, hay una serie de aprendizajes, el hecho de haber perdido a un ser querido, a un familiar, a alguien conocido, estamos aprendiendo ahí también. Entonces, ¿cómo las maestras, los maestros, tomamos esas situaciones que estamos viviendo todos nosotros, le damos un componente pedagógico y eso es lo que exacto. trabajo con el estudiante? Pero claro, si nosotros vamos a estar pensando que tiene que aprender muy bien la suma, la resta, la multiplicación o aprenderse Sí, sí. algunas cuestiones que no tienen nada que ver con la situación que estamos viviendo, entonces, claro, no, el niño, el joven no tiene las condiciones para hacerlo, su mente está en otra cosa. Tal vez este es el momento de decir, oye, ¿verdad? No me prestan atención, ¿no? No se conectan o no mandan sus tareas por el WhatsApp, ¿no? Entonces, reunámonos los profesores en comunidad y tomemos la decisión cómo motivar a los estudiantes, ¿no? O sea, no condicionemos a los estudiantes y decirle, oye, cuidado, acá ahora te voy a pasar la lista, quiero que prendas tu cámara. No, por eso Sí, no, o sea, ya las familias tienen una carga emocional muy alta, ¿no? De claro. estrés, de inestabilidad, de una serie de miedo, de temor, de frustración, de cólera, de rabia, una serie de sentimientos, ¿no? Como para estarlo condicionando al estudiante. Claro, Yo sé que pero también hay algunas presiones del mismo sistema, ¿no? No sé si es que el sistema lo fomenta o lo interpretamos mal, ¿no? Desde las unidades descentralizadas, pero hay que tener mucho sí, cuidado. Yo, desde mi experiencia como maestra, soy profesor, he sido maestra de aula, entonces yo les puedo decir, ¿no? Este es el momento de otros tipos de aprendizaje, no necesariamente los sí, aprendizajes formales que están y que ya habíamos programado, ¿no? Entonces, sí. aprendizaje para la vida, para la salud, para el buen vivir, Y para la trabajar con lo que convivencia. hay, y trabajar con lo que hay en el hogar, ¿no? Es tan Bien, rico recopilar las historias familiares y partir de ahí, por ejemplo, en primaria, desarrollar comunicación, pero a través de el que el niño entrevista a sus papás, el niño cuente una historia familiar o que haga una actividad con la familia, ¿no? Entonces, si la escuela se ha trasladado al hogar, aprovechemos pues el hogar, ¿no? Generemos también aprendizajes con ello. Tiene una mascota, muestra su mascota o hable sobre su mascota, narre sobre la mascota. Tiene la abuelita al costado, pregúntale cómo fue su niñez, cómo aprendió a escribir o si o si tenía animalitos, de repente criaba animalitos, cómo era esa crianza de animalitos.
o qué potaje era el que hacían en casa tradicionalmente, porque todas las familias tenemos una receta secreta, ¿verdad? Entonces, utilizar aquellas cosas que tenemos alrededor, ¿no? No todo va a ser aprender cuántos ríos hay en la costa, y en la sierra y en la selva. También tenemos, como tú dices, desarrollar habilidades que nos sirvan para la vida, habilidades blandas. Hay que considerar también que el currículo es por ciclos, ¿no? Lo que no hemos logrado en este ciclo lo lograremos en el siguiente ciclo. Estamos en una situación excepcional. Y eso debemos ser conscientes, padres de familia y nosotros como profesionales de la educación. Acá hay una pregunta que nos las hacen con respecto a qué barreras hemos tenido para poder adaptar en la universidad a la no presencialidad, ¿no? Yo ahí lo que podría decirles es que una de las grandes dificultades que tuvimos al inicio fue que muchos estudiantes que son de provincia tuvieron que regresar a sus ciudades. Hablan en el caso de la Facultad de Educación de la Universidad Pleno Cayetano Heredia, nuestros estudiantes son becarios, ¿no? Se tuvieron que trasladar y el tema de conectividad ha sido muy, una limitación, ¿no? Entonces, tuvimos que ser muy flexibles en los horarios también, es decir, Ujú. ellos nos pidieron que por una misma dinámica comunitaria, ellos no podían acceder en la mañana a algún contacto con nosotros, sino a partir de la tarde nos hemos tenido que adaptar a esa situación. Sí, No todos tenían ordenadores, se les ha proporcionado a los que se quedaron en Lima, ¿no? Entonces, se ha aumentado el número de profesores que tutores. acompañan a los estudiantes en las tutorías, tanto académicas como psicológicas, se han elaborado guías, manuales, entonces ha habido toda una serie de acuerdo a lo que hemos ido aprendiendo, se ha dado una serie de soportes a nivel cognitivo, socioemocional, para que nuestros estudiantes puedan aprender, ¿no? También hay limitaciones, obviamente, hay cosas que no las hemos podido resolver, pero que hemos aprendido. Algo que yo recomiendo mucho, profesores, es que tenemos que hacer un seguimiento continuo. Cada 15 días hay que mandarles una encuesta a los estudiantes para saber cómo están, qué sienten, por qué no han hecho la descarga de sus tareas de la plataforma, qué es lo Claro. que está pasando, por qué no han subido sus tareas. En algunos cursos no tenemos un día fijo de las tareas, ¿no? Qué Antes bueno, sí decíamos, el 13 subía tareas, los estudiantes decían, claro. pero justo ese día no tuve conectividad, se acabó mi sal, etcétera. Ok, entonces pongamos entre el 10 y el 15 sube la tarea, tienes un rango de 5 días para que puedas, eso no lo vamos a encontrar en ningún manual ni en ningún libro, es propia de la experiencia que vamos ganando, de los criterios que vamos estableciendo, recogiendo para poder orientar mejor nuestro trabajo, ¿no? Y finalmente, Marilu, tú mencionabas de los peligros en la educación virtual y el acercamiento a la tecnología, ¿no? Esto es bien, bien importante también, ¿no? Y nos pregunta, ¿las universidades capacitan a los profesores ante esta situación? Tú eres de la unidad virtual, así que tú tienes que dar esa respuesta. Bueno, sí hemos informado también de las seguridades de la universidad. Lo que optó fue por tener las salas con contraseñas, con claves, indicarle al docente que esté muy atento y tenga siempre la clave de anfitrión de la sala. Nosotros usamos Zoom para evitar que si en algún momento vulneraban la seguridad, entraban a la sala, pues pudieran eliminar a la persona inmediatamente o bloquearla, ¿no? Pero es algo que tenemos que trabajar y seguir trabajando todavía, ¿no? Es una coyuntura medio extraña y algunos profesores, por ejemplo, no utilizan el WhatsApp con sus estudiantes, no lo quieren utilizar porque está en su derecho, ¿no? Uno se vuelve pulpo respondiendo WhatsApp, correo, llamadas, el aula virtual, el Zoom, las preguntas en el Zoom, las preguntas en el WhatsApp. Entonces uno se vuelve medio pulpo y uno decide, pues algunos no utilizar el WhatsApp. Otros sí deciden utilizar el WhatsApp y hay que darles también las normas, porque
También hay normas de seguridad en cuanto al WhatsApp, ¿no es cierto? Hay formas de comunicarnos con los estudiantes, hay maneras de acercarnos a ellos, porque también no nos podemos poner en riesgo los maestros. Entonces, hablarles claramente sobre seguridad a los docentes implica saber reaccionar también, ¿no? Si pasa algo, como que nos ha pasado en algún momento, saber reaccionar todos y no poner cara de escándalo, sino más bien cerrar comunicación, reiniciar con otro código y volvemos a entrar y no darle el gusto al diablo, como decía mi abuela, ¿no? Gracias Marilú, y para cerrar esta presentación, un agradecimiento a Punto y Solución, invitarlos a todos los que nos han seguido el día de hoy y que puedan difundir el Seminario Internacional de Educación Virtual, Nuevas Formas de Enseñar y Aprender, del 17 al 21 de agosto. Tenemos toda la semana a partir de las 3 de la tarde. Estará Lucía Curio, Laura Mares de Argentina, Mauricio Murcia, Francisco Revuelta de España, José Carlos Mondragón de México, Ingrid Romero, Paula Pogré de Argentina, que ha estado acá también con nosotros, ¿no? Alonso Tenorio, Marcelo Kaplan y Ernesto Vargas. Como ustedes ven, tenemos unos ponentes muy renombrados, ¿no? Y expertos en todo lo que tiene que ver de tecnología, y en el intermedio de ponencia a ponencia también profesores de la Facultad de Educación y de otras facultades van a ir presentando sus experiencias, ¿no? Han sistematizado sus experiencias en el uso de algún tipo de herramienta o de recurso, y los van a mostrar para que también sirva para que ustedes a partir de ello puedan recrear, ¿no? Y seguir aportando entonces al mundo académico y al mundo pedagógico. Muy bien, muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Debemos seguirnos cuidando. Si hay muchos profesores que nos están escuchando, recordemos que nosotros también tenemos que promover buenas prácticas saludables entre nuestras familias y entre nuestros estudiantes también. Sí. Estamos en momentos sensibles, hay que cuidarnos mucho, ¿no? Que tengan buenas noches. Gracias Marilú, gracias Gracias. Julio y Harry. Nos Gracias vemos a pronto. todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.